amiguitos, hoy vamos a aprender con un ejercicio de sucesión numérica. Vamos a ver la sucesión, qué relación tiene cada uno de los términos, en este caso. Entonces vamos a intentar con el 3. Normalmente sumamos, pero ¿qué tal si probamos algo nuevo que nos puede salir bien en esta sucesión? Probemos con la multiplicación. 3 por 2 resulta 6. A ver, vamos a probar con el siguiente. 6 por 2 es 12. Ajá. Ya estamos viendo una sucesión. Y 12 por 2 es 24. Eso quiere decir que el siguiente también va a ser por 2. Y 24 por 2 es 48. Ya descubrimos la incógnita de la X. Ahora veamos con este segundo ejemplo. También con multiplicación. 1 por ¿cuánto sería 3? Por 3. 1 por 3, 3. Y 3 por 3 también es 9. 9 por 3 podemos ver que es 27. Así que ya nos está saliendo la sucesión. El siguiente también será por 3. 27 por 3, 81. Y 81 por 3 es 243. Ya descubrimos la incógnita. A es 243. Y eso sería todo. Hasta la próxima.